En una jaula de laboratorio, un perro recibe una descarga eléctrica leve. No es la primera vez. No hay nada que pueda hacer para detenerla, no importa a dónde se mueva, cuánto ladre, cuánto empuje las paredes. La descarga simplemente pasa, y después se apaga sola. Horas más tarde, alguien abre la puerta de esa misma jaula. El perro podría salir caminando. Se queda ahí, tirado, temblando, y deja que la próxima descarga lo alcance otra vez. Esto no es una fábula ni una metáfora sobre la resignación. Es un experimento científico real, publicado en una revista académica seria, que se convirtió durante 5 décadas en una de las explicaciones más citadas de por qué las personas dejan de intentarlo, en la depresión, en el fracaso repetido, en una relación de la que no logran salir. Y lo más inquietante no es el experimento en sí. Es que, medio siglo después, el mismo científico que lo descubrió publicó algo que desarmó su propia teoría desde adentro. Este es el experimento de la indefensión aprendida. Y este es el hombre detrás de él, Martin Seligman, un psicólogo que en 1967, recién doctorado en la Universidad de Pennsylvania, hizo un descubrimiento que iba a dominar la psicología durante los siguientes 50 años. Hoy vas a ver cómo se hizo ese descubrimiento, a cuánta gente real terminó explicando, y por qué el propio Seligman terminó dándolo vuelta por completo, casi al final de su carrera. Corría 1967. Seligman trabajaba junto a un colega, Stephen Marr, y otro investigador, Bruce Overmyer, en algo que sonaba aburrido, estudiar el condicionamiento clásico, la forma en que un animal aprende a asociar un sonido con un evento que viene después. Iban a usar perros y descargas eléctricas leves en un procedimiento de rutina de laboratorio. Lo que encontraron no tenía nada que ver con lo que estaban buscando. Dividieron 24 perros en 3 grupos de 8. El primer grupo, sujeto en un arnés, recibía una descarga leve, pero podía detenerla presionando un panel con el hocico, tenía control real sobre lo que le pasaba. El segundo grupo recibía exactamente la misma descarga, en el mismo momento, con la misma duración exacta, pero sin ningún control propio, la descarga se apagaba sola, sin que nada de lo que ese perro hiciera cambiara absolutamente nada. El tercer grupo no recibía ninguna descarga. Al día siguiente, los 3 grupos pasaron a un aparato distinto, una caja dividida al medio por una barrera baja, conocida como caja de vaivén. Ahí, cualquier perro podía escapar de la descarga con solo saltar al otro lado. Los perros que un día antes habían controlado la descarga aprendieron a saltar casi de inmediato. Los que nunca habían recibido ninguna descarga, también. Pero los perros del segundo grupo, los que un día antes no habían podido hacer nada, se quedaron quietos. Se tiraron al piso y dejaron que la descarga los alcanzara, otra vez y otra vez, aunque saltar esa barrera les habría costado apenas un segundo. ¿Por qué un animal que sí puede escapar, elige quedarse quieto? Seligman y Mayer tuvieron una respuesta que iba a cambiar la psicología para siempre. Y esa respuesta, 50 años después, resultaría estar completamente al revés de lo que ellos mismos creyeron haber demostrado. A ese fenómeno lo llamaron indefensión aprendida. La idea era esta: cuando un animal o una persona aprende que nada de lo que hace cambia el resultado, esa lección se generaliza. Deja de intentarlo incluso en una situación nueva, distinta, donde en realidad sí podría escapar. No es que el cuerpo no pueda actuar. Es que, según Seligman y Mayer, algo en la mente había aprendido, en el fondo, que intentarlo no servía de nada. Pero incluso en 1967 apareció una grieta en la teoría que en ese momento nadie supo explicar del todo. No todos los perros del grupo sin control se quedaban quietos.
Los que antes, en su vida, ya habían tenido experiencias reales de controlar algo, de intentar algo y ver que si funcionaba, resultaban casi inmunes, seguían intentando escapar. Aunque en ese experimento puntual no tuvieran ningún control. Cuanto más temprano en la vida de ese animal había ocurrido esa experiencia de dominio, más fuerte era la protección. Seligman lo llamó, sin poder explicar todavía por qué, inmunización. ¿Alguna vez viviste algo parecido, una situación en la que dejaste de intentarlo, aunque una parte tuya supiera que quizás sí había una salida? Guarda esa idea, porque va a volver. El resultado con perros era llamativo, pero Seligman quería saber algo más urgente. ¿Le pasa lo mismo a un ser humano? En 1975, un investigador llamado Donald Herrero repitió el experimento con estudiantes universitarios, cambiando la descarga eléctrica por algo menos invasivo, un ruido fuerte y molesto. Un grupo de estudiantes podía apagar el ruido presionando un botón. Otro grupo escuchaba exactamente el mismo ruido, sin ningún control sobre cuándo paraba. Un tercer grupo no escuchaba nada. Después, a los tres grupos los sentaron frente a una caja con una manija, bastaba mover la mano de un lado al otro para que el ruido se detuviera. La mayoría de quienes habían estado antes sin control, ahora tampoco movían la mano. Dejaban que el ruido siguiera, sin intentar nada. Había un detalle más inquietante todavía. A la mitad de cada grupo le dijeron que su resultado dependía de su propia habilidad. A la otra mitad le dijeron que dependía pura y exclusivamente del azar. Quienes creían que todo era cuestión de suerte, diseñado a propósito para hacerlo sentir sin ningún control sobre su propia vida, actuaron con más indefensión en los tres grupos, incluso en el que sí había tenido control real el día anterior. El experimento ya no hablaba solo de perros en un laboratorio. Hablaba de personas convencidas, por su propia historia, de que nada de lo que hacían cambiaba nada. Y esa idea estaba a punto de salir del laboratorio para explicar algo mucho más grande, la depresión clínica. En 1978, Seligman, junto con Len Abramson y John Teasdale, publicó una reformulación de la teoría. No bastaba con haber vivido algo incontrolable. Lo que de verdad determinaba si una persona caía en una depresión profunda y duradera era cómo se explicaba a sí misma ese fracaso. Si lo atribuía a algo permanente en vez de pasajero, a algo que afectaba todo en vez de solo esa situación, y a algo propio en vez de externo. La indefensión dejaba de ser un episodio y se convertía en una forma de ver el mundo entero. Esa reformulación se volvió una de las bases de la terapia cognitivo-conductual, uno de los tratamientos más usados hoy contra la depresión en el mundo entero. Si el problema es cómo la persona se explica sus fracasos, entonces cambiar esa explicación podía cambiar el resultado. Millones de personas, sin saberlo, empezaron terapias construidas sobre lo que Seligman y Maher habían visto en esos perros 11 años antes. Pero la aplicación más difícil de escuchar todavía estaba por llegar. A principios de los años 80, la psicóloga Lenore Walker usó la indefensión aprendida para explicar algo que hasta entonces nadie lograba entender del todo. ¿Por qué una mujer se queda con una pareja que la maltrata? Incluso cuando, en apariencia, podría irse. Walker lo llamó el síndrome de la mujer maltratada. Su argumento era el mismo que el de los perros de 1967. Los episodios repetidos e impredecibles de violencia le enseñan a una persona que ella no controla lo que le pasa. Y esa lección se generaliza a toda su vida, incluida la posibilidad, real, disponible, de irse. Casi 2/3 de las mujeres estudiadas bajo este marco cumplían además los criterios de estrés postraumático. Esa idea llegó incluso a los tribunales, como parte de la defensa legal en juicios reales donde se buscaba explicarle a un jurado por qué una víctima no había escapado antes.
Lo que empezó como un experimento con perros en una jaula de laboratorio, terminaba pesando en decisiones de vida o muerte, dentro de una sala de audiencias. ¿Vos crees que una teoría nacida en un laboratorio con animales puede explicar de verdad una decisión humana tan compleja? Guarda también esa pregunta, porque la ciencia misma se la terminó haciendo. Durante los años siguientes, la indefensión aprendida se instaló como un capítulo fijo en los libros de psicología, el fenómeno que explicaba la depresión, el abuso, el fracaso escolar repetido, la resignación de un empleado frente a un jefe abusivo. Nadie discutía el mecanismo de fondo. Se daba por probado. Pero incluso mientras la teoría se volvía dogma, había una parte incómoda que casi nadie mencionaba en clase. Para llegar a esa conclusión, se habían necesitado cientos de perros sometidos a descargas eléctricas de las que no podían escapar. Con el tiempo, ese tipo de experimento contribuyó a que Estados Unidos endureciera de forma permanente sus normas de bienestar animal en investigación científica, comités que hoy revisan, antes de aprobarlo, cualquier estudio que implique sufrimiento animal evitable. Con los años, el propio Seligman se alejó de estudiar porque la gente se rinde, y empezó a estudiar exactamente lo contrario. ¿Por qué algunas personas no se rinden nunca? En 1991 publicó Aprenda Optimismo, y en 1998 llegó a presidir la Asociación Americana de Psicología, impulsando desde ahí un campo nuevo, la psicología positiva, dedicada a entender la felicidad, la resiliencia y el sentido de vida, no solo la enfermedad mental. Visto desde afuera, parecía un giro de carrera hacia otro tema. Pero no lo era. Seligman seguía haciéndose, en el fondo, la misma pregunta de 1967, ¿qué hace que alguien deje de intentarlo, y qué hace que alguien más, frente a lo mismo, no se detenga? Y en 2016, casi 50 años después de esos primeros perros, Seligman volvió a juntarse con Stephen Marr para responder esa pregunta con una herramienta que en 1967 no existía, la neurociencia moderna. El resultado se publicó bajo un título que ya anticipaba el terremoto, La indefensión aprendida a los 50, revelaciones desde la neurociencia, en la revista Psychological Review. Ahí, los mismos dos científicos que habían fundado la teoría, la desarmaron con sus propias manos. Durante 50 años, la explicación había sido, el animal aprende que no tiene control, y esa lección aprendida es la que produce la pasividad. Mayer y Seligman demostraron, con evidencia de neurociencia, que el orden real de los hechos era el inverso. La pasividad frente a un peligro prolongado e inescapable no es algo que se aprende. Es la respuesta automática, biológica, de fábrica, de cualquier sistema nervioso frente a una amenaza de la que no puede salir, una especie de apagado protector, regulado por una estructura profunda del tronco encefálico llamada núcleo dorsal del RAFE, a través de la serotonina. Lo que sí se aprende, y esto es lo que Seligman y Mayer no habían visto en 1967, es el control. Cuando un animal detecta que sus acciones sí cambian el resultado, se activa una región distinta, la corteza prefrontal medial, que envía una señal que apaga ese interruptor de pasividad del tronco encefálico. Y esa corteza prefrontal explicaba, por fin, aquella inmunización que Seligman había visto sin poder explicarla 50 años antes, los perros que de más chicos habían aprendido que sus acciones sí importaban, tenían ese circuito ya fortalecido de antemano. En otras palabras, no hace falta aprender a rendirse. Rendirse es lo que el cuerpo hace por defecto. Lo que hay que aprender, y cuanto antes en la vida, mejor, es que hay una salida. Durante 50 años, miles de estudiantes de psicología en el mundo entero aprendieron la causa exactamente al revés de cómo funciona en realidad. No es que aprendemos a rendirnos.
Es que nacemos programados para apagarnos frente a lo que no podemos controlar, y lo que de verdad aprendemos, cuando tenemos suerte, es a encender de nuevo el interruptor. Esto no borra ni invalida las aplicaciones reales que tuvo la teoría durante medio siglo. La terapia cognitivo-conductual sigue funcionando. El síndrome de la mujer maltratada sigue describiendo un sufrimiento real y documentado. Lo que cambió no es que esas historias fueran falsas, es la explicación biológica de fondo, el mecanismo íntimo, que estuvo equivocado en su dirección durante 50 años, sin que casi nadie lo cuestionara. Hoy, ese giro alimenta programas reales de entrenamiento en resiliencia, en el ejército, en escuelas, en tratamientos para el estrés postraumático, si rendirse es el estado por defecto del sistema nervioso. Entonces entrenar activamente la sensación de control, incluso en dosis pequeñas, incluso en cosas que parecen menores, puede ser literalmente lo que mantiene encendida la corteza prefrontal frente al apagado automático del tronco encefálico. Martin Seligman sigue hoy al frente del Centro de Psicología Positiva de la Universidad de Pennsylvania. El mismo lugar donde en 1967 empezó todo esto con 24 perros y un experimento sobre condicionamiento clásico que salió mal a propósito. ¿Vos con cuál versión te quedás? ¿Con la idea de que aprendemos a rendirnos, la que enseñó la psicología durante 50 años, o con la que su propio autor terminó demostrando, que rendirse ya viene de fábrica, y lo único que hace falta aprender es que si hay una salida? Contame en los comentarios si alguna vez sentiste ese momento exacto en el que, después de creer que nada servía, algo te hizo intentarlo una vez.